Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de dar a conocer, Padre Yahweh, a otra generación tus hechos portentosos y las obras maravillosas, Padre Yahweh, que tú has hecho en nuestras vidas. Que en el nombre de Yeshua sirva para traer ánimo y aliento, Padre Yahweh, para aquel que lo necesita. Y que nos hables a través, Padre Yahweh, de tu palabra, del libro de Génesis, y que nos hagas entender el propósito y la voluntad de nuestras vidas, de que somos pueblo escogido para ti, separados para ti, creados, Padre Yahweh, para buenas obras, que somos llamados a caminar en obediencia, en rectitud, Padre Yahweh, en santidad delante de tu palabra, que somos llamados a permanecer, Padre Yahweh, de obrar en fe, en fidelidad, no por lo que hablamos, no por lo que decimos, sino que nuestra fe sea vista a través de nuestras obras. Padre, gracias te damos en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6. Y si vemos parte de eso, Génesis capítulo 6, y vemos que esta porción comienza desde el libro de Génesis capítulo 6, del versículo 9 en adelante, 8, dice: pero Noé encontró misericordia, dice, a los ojos de Yahweh. Dice, y estas son las generaciones de Noé. Dice, varón justo e íntegro en sus generaciones. Dice, y Noé fue agradable a Elohim. Dice, Noé engendró 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y la tierra, dice, se corrompió delante de Yahweh, dice, y la tierra estaba llena de iniquidad. Dice, y miró Elohim hacia la tierra, dice, la cual estaba corrompida. Dice, pues toda carne había sido corrompida, dice, su camino sobre la tierra. Dice, y dijo Elohim a Noé, dice, mi presencia ha llegado, dice, ha llegado a fin de toda carne. Dice, porque la tierra se llenó de iniquidad. Dice, y delante de ellos, he aquí que los destruiré, dice, juntamente con la tierra. Dice, harás pues, dice, para ti un arca, dice, de madera de acacia, dice, le harás compartimientos al arca, dice, la calafatearás, dice, al exterior, dice, con el interior con brea. Dice, y así harás, dice, con toda longitud del arca, será de 300 codos su anchura, 50 codos, dice, su altura, y 30 codos, dice, harás ventanas para el arca, dice, las pondrás un codo en la orilla, dice, superior, harás a la puerta del arca el costado, dice, con piso inferior, un segundo y el tercero, dice, he aquí que yo traeré sobre la tierra un diluvio, dice, para destruir a toda carne, dice, que está debajo del cielo, dice, en la cual hay aliento de vida, dice, y todo lo que hay en la tierra, dice, perecerá. Sin embargo, contigo estableceré mi pacto, dice, y entrarás al arca, dice, tú contigo, tus hijos, tu esposa, y las esposas de tus hijos. Dice, también todo lo que vive, dice, toda carne, dice, meterás un par de cada uno, dice, en el arca. Dice, para que sobrevivan, dice, serán machos y hembras, dice, de las aves según su especie, del ganado según su especie, y de todos los reptiles de la tierra según su especie, dice, un par de cada uno, dice, entrarán contigo, dice, para que sobrevivan. Dice, llevarás, dice, para ti el alimento, dice, que se come, dice, lo almacenarás contigo, dice, y servirá de alimento, dice, para ti, para ellos, dice, y Noé hizo, dice, todo lo que Elohim le había mandado, dice la palabra, así hizo. Pero vamos a Génesis, a Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Y vamos a leer el versículo 10. Dice, acordaos de las cosas anteriores, dice, ya pasado el versículo 9, dice, que yo soy Yahweh y no hay otro. Dice, yo soy Elohim y no hay ningún otro como yo. Dice, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, dice, que no ha sido hecho, yo digo. Dice, mi propósito será establecido, dice, y todo lo que yo quiero, dice la palabra, yo realizaré. Vemos que algo muy interesante, la palabra nos habla en el libro de Isaías, y dice que Él es un Elohim, el cual revela el fin a través del principio. Dice, mi propósito, dice, yo lo he declarado, dice, y lo que yo quiero, yo lo haré y lo llevaré a cabo. Si vemos una de las cosas que tú y yo podemos entender, dice la palabra, dice que Él revelaría el fin a través del principio. Y vemos que Yeshua hizo, vamos a Romanos, o si lo podemos, Romanos capítulo 15. Dice, porque todo lo que fue escrito, dice, en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengan la esperanza. Vemos entonces Romanos, dice Isaías, dice que Él es el Elohim, el cual revela el fin a través del principio.
Romanos hace una declaración que todo lo que sucedió escrito o todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para nuestra enseñanza y para nuestra instrucción. Di conmigo, todo lo que está aquí escrito en este libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, muchas veces decimos, bueno, es que ya estamos en el Nuevo Testamento. No, yo tengo que ir a la base. El Antiguo Testamento es el diccionario del Nuevo Testamento. Todo lo que está escrito en el Nuevo fue escrito en base a lo que estaba escrito en el Antiguo. No hay nada escrito, nada nuevo escrito en el Nuevo Testamento que no tenga su base o su afirmación en el Antiguo Testamento. Dice la palabra en el libro de Efesios, dice, porque estamos bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Sabes, los profetas trajeron el fundamento, la base, porque nadie puede edificar sobre otro fundamento, el cual no es Yeshua, dice la misma palabra. Y los profetas hablaron precisamente de quién, de Yeshua, porque nadie puede edificar sobre otro fundamento, el cual es quién, Yeshua. Tú edificas en base a los cimientos, a las bases. Y de ahí tú edificas lo que tú y yo podemos continuar o ver en el Nuevo Testamento. Porque la base y el fundamento, ¿quién es? Es el antiguo, es Yeshua. No puedes edificar sobre algo nuevo. Si no, dice la palabra que seríamos como el hombre que edificó sobre la roca, sobre la arena, y cuando vinieron todas las cosas, quedó en ruinas. ¿Por qué? Porque la base y el fundamento, de donde tú y yo tomamos todo lo que está escrito, es en base a esto. Y si la misma palabra dice todo lo que fue escrito para enseñanza nuestra. Di conmigo, fue escrito para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, para nuestra orientación, para guiarnos, para mostrarnos que así como sucedió en el tiempo de Noé y en los tiempos de Lot, algo parecido sucedería, y son las afirmaciones que tú y yo vemos a través de los labios de Yeshua. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. ¿Estamos ahí? Dice, versículo 37, dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, pues así como en aquellos días, dice, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose el matrimonio. Dice, hasta que en el día que Noé entró en el arca, dice, y no comprendieron. Dice, hasta el día que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así se dará la venida de ¿quién? Del Hijo del Hombre. Es Lucas. Lucas capítulo 17, pero es Lucas capítulo 17, versículo 20. Dice, habiendo preguntado a los fariseos, dice, ¿cuándo vendrá el reino de Elohim? Yeshua les respondió y les dijo, el reino de Elohim no viene con señales visibles. Ni dirán, dice, mirad, aquí está, dice, o ahí está, dice, porque he aquí el reino de Elohim está, dice, en vosotros está. Dice, y dijo a los discípulos, dice, vendrán días, dice, cuando ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre, dice, y no lo verán. Dice, y les dirán, mirad, ahí está, mirad aquí, dice, y no vayan ni corran tras ellos. Dice, porque como el relámpago, el fulgor resplandece de un extremo, dice, desde el cielo hasta el otro extremo, dice, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en el que Noé entró en el arca, dice, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Dice, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot, comían, bebían, dice, compraban, vendían, plantaban, construían. Dice, pero en el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá en el día cuando el Hijo del Hombre venga y sea revelado. Dice, ese día es cuando, bueno, vamos a llegar hasta ahí, dice, lo mismo acontecerá, dice, en el día que el Hijo del Hombre sea revelado. Pero vemos que son dos historias de una diferente perspectiva. Y dice la palabra que antes de que Yeshua venga, dice la palabra, dice, tal como dice, pero primero es necesario que Él padezca mucho, dice, y sea rechazado por esta generación. Dice la palabra, dice que en el final de los tiempos, dice, habría hombres, dice, amadores de sí mismos, y que tendrían la apariencia de ser amadores de Elohim, pero serán más amantes de sus propios placeres antes de hacer, creo que está en el libro de Tesalonicenses. Cuando tú y yo podemos mirarlo y podemos mirar, ¿sabes en qué generación tú y yo estamos?
¿Cuántos entendemos que vivimos tiempos difíciles? El hecho de que yo esté bien y de que Yahweh nos guarde y nos preserve en el hueco de su mano y traiga la bendición a nuestras vidas y estemos en paz y en shalom, no significa que el mundo allá afuera vive de la misma forma. ¿Cuántos entendemos eso? Tú y yo tenemos la confianza y la certeza. ¿Cuánto podemos estar seguros de que Yahweh es el que ha bendecido nuestras vidas? Y que Yahweh es el que ha prosperado la obra de nuestras manos. Y que nos ha dado consuelo en muchas cosas y que nos ha traído reposo y shalom. Pero el hecho de que yo pueda tener el reposo y el shalom y el bienestar y pueda declararlo con mi voz y decirle que estoy bien, no significa que las cosas allá afuera significa que son de la misma forma. Porque hay luchas, hay aflicciones, hay adversidades. Y mucho se habla de muchos tiempos que vendrán y acontecimientos que estarán marcados y muchas cosas que estarán sucediendo durante este tiempo. Creo que fue durante este tiempo, en esta semana en Washington se registraron muchos incendios en muchas partes. Los noticieros no dijeron nada acerca de los incendios. Creo que el Pentágono, si no estoy muy seguro, creo que el Pentágono, las Fuerzas Armadas o todo lo que es el GPS de la ciudad también fue anulado. No había GPS, tampoco dijeron nada. O sea, muchas cosas que pueden venir que simplemente estoy poniendo como una plataforma. Pero tantas cosas que la palabra habla que podrían venir, que podrían suceder. La palabra, si tú y yo podamos mirar en los tiempos de Noé, dice la palabra, dice que no habría una mezcla de semilla junto con otra semilla, sino que sería una especie según su género. Y si tú y yo podemos mirar, estamos viviendo muy tiempos semejantes a los tiempos de Noé y a los tiempos de Lot, donde aún los mismos gobiernos han dado la autoridad para legislar una agenda. Y en medio de esa agenda traiga muchos fines políticos, que supuestamente la Agenda 2030 es con el fin político de traer un desarrollo sustentable. Si tú miras la Agenda 2030 es para traer un desarrollo sustentable. No solamente trae consigo el plan de un desarrollo sustentable, sino que se está volviendo insustentable. No sé si me estoy explicando. Tú puedes mirar mucho de lo que es de los alimentos que tú y yo comemos hoy en día. Son alimentos transgénicos, una mezcla de una con otra cosa. Si tú puedes mirar por qué el tomate se puede dar en terrenos muy áridos y si el tomate debe darse en tierra fértil donde es irrigada la tierra, porque hay una mezcla precisamente entre las plantas o entre muchas de las plantas que pueden sobrevivir en un clima que es muy adverso, muy cálido, muy caluroso, como tú puedes mirarlo lo que es el nopal. El nopal crece donde es terreno árido. Y tú puedes mirar las cosas que suceden. Mucho se habla que en el final de los tiempos, y gente ha hablado que tenemos que tener un banco de semillas. ¿Nunca has escuchado que tengamos un banco de semillas? O que preparemos y que hagamos un banco de semillas, etcétera, etcétera. Si tú miras muchos de los alimentos que tú y yo comemos hoy en día, en su mayoría tú vas a Sam's y en muchas otras partes, tú miras que te comes lo que es la naranja, las uvas y muchos otros de los alimentos y dicen seedless, porque son sin semilla. Si no hay semilla, no hay cultivo. Y si no hay cultivo, no hay cosecha. ¿Quiénes son los que están acaparando los grandes mercados? Si tú lo quieres mirar de una manera o de una plataforma, por otro lado, ¿quiénes son los que estarían acaparando todo el mercado? ¿Quiénes estarían en el control de los alimentos, de todas las cosas? Todo lo que es la élite, no hablo porque lo después subí a Facebook, digo a YouTube, pero mucho de lo que tú puedes mirar es con el fin de poner una plataforma para los fines políticos, y no solamente los fines políticos, pero lo que son las naciones y las multitudes quienes están tomando el control de todas las cosas que se llevan a cabo, porque supuestamente la Agenda 2030 es con el fin de traer un desarrollo sustentable y es con el fin de marcar el cambio climático. Que ya lejos de ese cambio climático tú puedes mirar todo lo que se está introduciendo dentro de las escuelas. Y no hablo porque muchos de nosotros ya entendemos a qué me refiero. Donde se está marcando dentro de las escuelas y está marcando un patrón, qué es lo que se debe de enseñar, donde tú ya no tienes el control de tus hijos, donde quien tiene el control de tus hijos es el gobierno y no nosotros.
Porque si nosotros como padres somos, cada quien como padre decide qué se le enseña, qué se le enseña al hijo, y qué estoy de acuerdo que el hijo se le puede enseñar. Pero tú miras que aparte de todo ello, muchas de las agendas que se están metiendo dentro de las escuelas, tú no tienes la voluntad de enseñar a tus hijos, sino que dentro de la escuela se está enseñando a los hijos que eso es muy normal ante los ojos de toda la humanidad y que eso está bien. Cuando la misma palabra dice que el final de los tiempos, y antes de que el Hijo del Hombre venga, dice que sería rechazado por muchos. Dice, pero antes, dice, tendrá que ser rechazado ¿por quién? Por muchos. Tú miras la misma palabra cuando dice, y sucederá, dice, cuando Él venga, cuando Él retorne, dice, ¿encontrará fe en la tierra? Porque fe, déjame decirte que la fe no es el decir creo. Todos nosotros creemos. Cada uno de nosotros creemos, ¿sí o no? Tú le puedes preguntar a una gente, dice, tú tienes fe en Él, tú tienes fe en Yahweh, tú tienes fe en Jesús, etcétera, etcétera. Y la gente te va a decir, sí, yo tengo fe y yo creo. Pero fe va más allá de simplemente creer. Porque no es una fe que simplemente tenemos de una manera así. Porque va de la mano y va ligada a una fidelidad y a una constancia de una fidelidad a los caminos de Yahweh. Cuando la palabra dice, ¿acaso encontrará fe en la tierra? Sabes, si tú miras la palabra más correcta, es como una pregunta, no es como una afirmación. Es como una pregunta, dice, ¿acaso encontrará fe? Y muchos decimos, bueno, sí creemos. Pero fe es fidelidad, que es un halajá. Para el pueblo hebreo se le conoce como halajá, como fidelidad a los caminos de ¿quién? De Yahweh, a una constancia en fidelidad a los caminos de ¿quién? Del Padre. Cuando tú y yo vemos, sabes, nuestra fe va ligada a nuestros hechos y a nuestras acciones. Dice Santiago, dice, muéstrame tu fe por tus obras, porque la fe sin obras es muerta. Tiene mucho que ver lo que es nuestras vidas. Cómo tú y yo caminamos. Y dice la palabra, dice, cómo se vivía en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot. Había tanta perversidad, y donde la misma simiente estaba corrompida, la simiente del hombre. Si tú miras en los capítulos anteriores, dice que pondría en enemistad la simiente de la mujer y la simiente del hombre, porque la misma simiente ya estaba tan corrompida. Y dice la palabra, dice que Noé encontró gracia delante de los ojos de ¿quién? De Yahweh, y era un varón justo. Y el actuar con rectitud e injusticia significa ser obedientes a los caminos y ser obedientes a los caminos y a la palabra de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Porque el justo por su fe vivirá. Porque el justo por su fidelidad, por su emuná, en su fidelidad a los caminos de Yahweh vivirá. Muy diferente simplemente decir el justo vivirá. No es por creer, sino es el justo por su fe, por su fidelidad a los caminos de Yahweh, ¿quién vivirá? ¿Cuántos justos sabemos aquí? Y sabes, nos decimos justos no por nuestras obras de justicias, sino por la obra redentora de quien, de Yeshua, que pagó el precio por nuestros pecados, y por medio de esa sangre derramada, dice la palabra, que tú y yo tenemos perdón de pecados. Es por medio de la sangre derramada de Yeshua. Ahora vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 36. Dice, pero aquel día, dice, y la hora nadie sabe, dice, ni siquiera los ángeles del cielo, dice, sino el Hijo de ¿quién? Sino el Hijo del Hombre. ¿Sabes? Nadie sabe. Cuando tú y yo leíamos parte de los otros capítulos, dice, no sé si te dije, subráyalo. Dice que vino el tiempo del diluvio, dice, porque no comprendieron. Qué importante es para nosotros el poder comprender y el saber dónde tú y yo estamos parados. Si tú y yo no sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, yo puedo pensar que no pasa nada. Y puedo estar tan dado a los placeres de esta vida, sin darme cuenta que estamos viviendo tiempos muy difíciles y muy cercanos a los tiempos de Noé. Porque el tiempo en el tiempo en el que tú y yo vivimos ahora es muy diferente. Yo te lo puedo decir, yo tengo 43 años. El tiempo que yo estoy viviendo ahora, yo digo, hace 10 años no era igual.
Y si yo con 43 años, ¿qué no será de muchos de ustedes que tienen una vida más por delante o que han tenido un caminar más adelante que yo? De que tú puedes decir, no, pastor, si hace 10 años tú pensabas que era diferente, hace 20 años, hace 25 años, las cosas no se parecen, es otro mundo completamente diferente al que vivimos hoy. Bueno, la puerta abierta, antes podías dormir con la puerta abierta, ahora duermes con la puerta abierta y que Yahweh nos ampare ahora sí. Y si tú y yo podemos mirar, son tiempos muy difíciles que la palabra habla. Y dice la palabra, dice, porque no comprendieron. Hasta que vino el diluvio, dice la palabra, y se los llevó a todos. Dice, así será en la venida del Hijo del Hombre. Sabes, a veces estamos tan ocupados en las cosas de este mundo. Y cuando no sabemos y no comprendemos, o no sabemos el día en el que estamos viviendo, cuál es el día, esta última hora, nadie sabrá, dice la palabra, dice, nadie sabe ni cuál es el día, dice, ni siquiera los ángeles. Pero tú y yo tenemos que estar atentos a las cosas que suceden. Si tú miras la parábola de la higuera, dice, porque esta generación no pasará, dice, hasta que todo esto acontezca, dice la palabra, y no voy a entrar por el tiempo. Pero dice la palabra, dice, estar atentos a la higuera. ¿Sabes? La higuera representa a Israel. Muchas veces pensamos que lo que sucede en Israel, nosotros acá estamos muy lejos. Y lo que sucede allá está muy, sí sabes, pero sabes, ese es el gran engaño. Porque cuando no estamos atentos y no comprendemos de lo que sucede allá, es el indicio de muchas de las cosas que sucederán y repercutirán para el pueblo. La palabra dice, porque bendito es el pueblo, dice, que bendiga a ¿quién? A Israel o a Jerusalén. Por eso dice, orar por la paz en Jerusalén. Cuando tú y yo oramos, no solamente estamos bendiciendo al pueblo, sino que esa bendición también está siendo para protección de ¿quién? De todos nosotros. Ahora vamos a seguir un poquito. Gálatas capítulo 2. Tenemos que aprender a vivir. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos que aprender a vivir como si fuera el último día de nuestras vidas. Y cuando hablo de aprender a vivir como si fuera el último día de nuestras vidas, no significa decir todo, como dijo Pablo, dice, todo me es lícito, ¿verdad? Y todo lo puedo. No es de esa manera. Es vivir mesuradamente en obediencia a los caminos de ¿quién? De Yahweh. Porque Pablo decía, porque para mí el vivir es Yahshua y el morir es ganancia. O sea que el vivir es ¿para quién? Para Él. O sea, no es vivir para nuestros apetitos ni para nuestros deseos. Muchas veces decimos, bueno, es que yo deseo que Yahweh cumpla los deseos y los propósitos de mi corazón. No, sabes, no fuimos llamados a que Yahweh cumpla los deseos de nuestros propósitos de nuestro corazón. Fuimos llamados para cumplir los deseos y los propósitos del corazón de ¿quién? De Yahweh. Dos cosas muy diferentes. Amén. Porque ese no es el evangelio que Yeshua predicó. Porque muchas veces decimos, que se nos hable algo de mucho ánimo y así. No, pero no es así. Ese no es el evangelio que Yeshua vino a predicar. Dice, Yeshua dijo, porque el evangelio, dice, no consiste en comida y bebida, sino en el reino y justicia de ¿quién? Del Ruach HaKodesh. No es para cumplir nuestros planes. Venimos de un trasfondo donde queremos que el Padre cumpla nuestro plan, nuestro propósito. Y la palabra sí dice que Él cumpliría los anhelos y los propósitos de nuestro corazón. Pero no fuimos creados y no nacimos y no nos volvimos a Él para que Yahweh cumpliera nuestro plan y nuestro deseo. Fuimos creados con el propósito y la voluntad de que tú y yo le sirvamos a Él, que seamos servidores de Él y que cumplamos el plan y el propósito de quien de Yahweh sobre esta tierra. Yeshua lo sabía, Yeshua lo entendía muy bien. Cuando Yeshua vino sobre esta tierra, no me quiero desviar del punto, cuando Yeshua vino sobre esta tierra, Yeshua empezó una obra. Y la obra que Él empezó, la terminó a través de los discípulos. No vino para cumplir los deseos de los discípulos. Vino sino para que a través de los discípulos continuara la obra redentora de ¿quién? De Yeshua, porque a través de esos 12 que Él levantó, pudo seguir el ministerio, si tú quieres, de Yeshua y todo lo que tú puedes mirar en el libro de los Hechos. Y fueron llamados con un plan y con un propósito. Si el plan y el propósito, sabes, siempre va a haber quien tenga necesidad.
Y sabes, cuando la gente venía delante de Yeshua, venían para suplir, para que sus necesidades fueran cumplidas. Venían por los panes, los peces, lo que tú quieras. Pero Yeshua, cuando vio que toda la multitud venía delante de él, dice que Yeshua se volteó y le dijo, porque cualquiera, dice, que no abandone padre, madre, familias, dice, no puede ser digno de mí. Dice, porque cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no puede ser mi discípulo. Porque la única manera que se puede conquistar y se puede ganar almas es cuando tú y yo estamos dispuestos a renunciar a nuestra propia vida. Porque la palabra dice, porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Cuando tú y yo aprendemos a morir a nosotros mismos y Él viene y quebranta nuestras vidas y nuestros corazones y nos humillamos delante de Él y Él es el que quebranta nuestras vidas, sabes, no quedamos solos. Llevamos mucho fruto. Porque es a través de esa manera que tú y yo podemos ganar a nuestras casas, a nuestras familias, a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuánto lo entendemos? Si no morimos, no estamos renunciando. Dice, porque cualquiera que quiera ganar su vida, la perderá. Mas cualquiera que pierda su vida por causa mía, la ganará. Porque lejos de perder nuestra vida, la estamos ganando. ¿Cuánto lo entendemos? Vamos a regresar con Noé. Entonces fuimos creados, tenemos que vivir como si fuera el último día. Vamos a Génesis capítulo 2, Gálatas, versículo 20, dice, con Yeshua, di conmigo, he sido crucificado, o he muerto sobre el madero, y dice, y ya no soy el que vive, sino que Yeshua vive en mí, dice, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en Emuná, en el Hijo de quién, de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por quién, por mí. Cuando tú y yo, sabes, Noé fue fiel mientras todos vivían ocupados en los placeres de las cosas de este mundo, comían y bebían y se daban el matrimonio. Sabes, Noé vivió para hacer la voluntad de quién, de Yahweh. Si tú miras, voy a tratar de resumir parte, me quedé con las hojas de aquí, pero si tú y yo miramos, muchas veces decimos, bueno, es que ahora somos por la gracia. Sabes, la primera vez donde se habla de la gracia, no la encuentras en el Nuevo Testamento. La encontramos en el Antiguo. Y decimos, y tenemos el mal concepto de decir, bueno, es que somos salvos por la gracia, y por cuanto soy salvo por la gracia, yo no tengo que hacer nada. Estamos muy sinceramente equivocados. Porque la primera vez donde tú y yo hablamos o vemos acerca de la gracia, dice la palabra que Noé encontró gracia delante de los ojos de ¿quién? De Yahweh. Y por cuanto encontró gracia delante de los ojos de Yahweh, Yahweh lo tomó y lo arrebató. Y vino el diluvio y a todos se los llevó. ¿Sí dice así? Esa es versión mía. Ya mire que algunos me dijeron que sí, no me den a la no sé qué. No. Si tú sigues leyendo, dice que Noé construyó un arca. Pero si había encontrado gracia, y dice que por gracia somos salvos, porque la gracia no consiste en decir simplemente que somos salvos por medio de la gracia, sí. Pero una vez que soy salvo por medio de esa gracia, somos llamados a ser obedientes a la palabra de Yahweh, que fue lo que Noé tuvo que hacer. Fue obediente en todo lo que Yahweh le había mandado y en todo lo que Yahweh le había ordenado. Dice Romanos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. No era una persona que tenía fe, porque fue obediente a todo lo que Yahweh le ordenó, a todo lo que Yahweh le mandó. Construyó exactamente como Yahweh le había dado las indicaciones. Y en ese momento es cuando viene la fe a nuestras vidas por escuchar y al oír la palabra de ¿quién? De Yahweh. Y una vez que tú y yo escuchamos y aprendemos a obedecer, aprendemos a ejecutar lo que Yahweh desea de nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos? Deuteronomio capítulo 6, creo que es Deuteronomio capítulo 6.
Dice, Shema Israel, dice, Yahweh vuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, con todo tu corazón. Y ellos le preguntaron, maestro Radón, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y ellos les dijo, el principal mandamiento de todos es escucha, oh Israel. El principal mandamiento más grande es aprender a escuchar, para obedecer, para poder ejecutar la orden que Yahweh nos ha entregado aquí, la orden que Yahweh nos ha dado. ¿Cuánto lo entendemos? Tenemos que aprender a ser obedientes a todo lo que Yahweh nos ha dado. Por el tiempo, déjame brincar un poquito más. ¿Sabes? ¿Por qué dice la palabra que Noé? Voy a resumirlo, voy a dejar aquí mis notitas por un lado. ¿Por qué Noé encontró gracia delante de los ojos de Yahweh? Dice la palabra, si miramos capítulos más atrás, dice la palabra, dice que toda la humanidad se había corrompido y a Yahweh le había pesado hacer al hombre. Dice, porque toda la carne se ha corrompido. Dice, por tanto, no contenderá mi espíritu con el hombre, sino que los días del hombre serán ¿cuántos? 120 años. Y muchos hablan que es el tiempo del jubileo, los 120 años del tiempo del jubileo, que si tú y yo contamos 120 jubileos, llegamos hasta el año 6000, el tiempo de la creación. Lo dejo nada más ahí de paso. Cuando tú y yo podemos mirarlo, la única semilla que no estaba contaminada. ¿Por qué hablamos de una contaminación? Porque si recordemos, dice la palabra, dice que los hijos de los hombres, los Nefilim o los Refaim que se le conoce, y se vieron a los hijos de los hombres, dice, y se llegaron a ellos y tuvieron hijos. Pero dice la palabra, dice que Noé encontró gracia delante de los ojos de ¿quién? Delante de él. Hay una palabra hebrea que se me olvidó cómo describen, pero significa algo que da círculos, algo que tiene un círculo. ¿Sabes? Algo muy parecido a algo que da un círculo. Si tú miras, es la molécula de ¿quién? Del ADN. Si tú miras el ADN, va girando y se va moviendo en círculos. Podríamos entender o podríamos deducir que Noé encontró gracia delante de los ojos de Yahweh. ¿Por quién? Por su ADN que no estaba contaminado por la mezcla que había sucedido cuánto tiempo atrás. Y a Yahweh le empezó a haber formado al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Dice, vino y los destruyó ¿a quién? A todos. Cuando tú y yo podemos entender, es por fe, por gracia, que tú y yo somos salvos por medio de ¿quién? Por medio de Él. Muchas veces pensamos, ¿sabes? Hubo un tiempo de tanto periodo y de tanta gracia. Muchas veces tú y yo podemos decir, bueno, es que Yahweh ya se tardó mucho en venir. Pero dice la palabra en el libro de 2 de Pedro capítulo 3 versículo 1, dice que Elohim es paciente para con nosotros, no deseando que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a quién? A un arrepentimiento. Si tú miras el libro de Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel. Bueno, creo que Ezequiel capítulo 18, si tú puedes verlo, Ezequiel capítulo 18. Por el tiempo, si quieres nada más apunta Ezequiel capítulo 18 y Ezequiel capítulo 23, creo. Dice la palabra, dice, vivo yo, declara Yahweh, dice que no desea, dice, no deseo la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y se vuelve ¿de quién? De sus malos caminos. ¿Qué es lo que Yahweh desea? ¿Por qué hubo un tiempo de tanto, o por qué podríamos decir que hubo un periodo de tanta gracia? Si tú miras, podemos decir por qué de tanta gracia. Porque si tú miras en los capítulos anteriores, dice la palabra, dice que cuando nació Matusalem, y después de que hubiera engendrado Matusalem, dice que no agradó ¿a quién? A Elohim, porque la palabra Matusalem significa dardo o jabalina o dardo, pero también significa el nombre de Matusalem, algo que vendrá o algo que sucederá. Cuando nació Matusalem, Enoc entendió que había algo, un acontecimiento que habría de venir. Y en ese momento, cuando él lo entendió, dice que empezó a agradar ¿a quién? A Yahweh. Dice la palabra, creo que es el libro de Isaías, dice, porque a causa de tus justos juicios, las naciones aprenderán tu justicia. Cuando las cosas vienen y cuando las cosas suceden, es porque hay algún acontecimiento que las naciones aprenderán la justicia, donde muchos volverán sus vidas, sus corazones ¿a quién? A los caminos de Yahweh. Porque por los acontecimientos o por los juicios que vendrán sobre la tierra, porque habrá, dice la palabra, que habrá un tiempo de gran cosecha. Dice la palabra que hubo un tiempo, un periodo, desde el tiempo cuando Matusalem murió, la séptima generación, y luego llega hasta el tiempo de Noé. Justamente cuando muere Matusalem es cuando viene el diluvio. Y la palabra Noé significa descanso. Vendría un descanso sobre ¿quién? Sobre la tierra.
Si tú miras el libro de los Hechos, dice, por lo tanto, arrepentíos y convertíos, dice, para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Yahweh, ¿quién? A nuestras vidas. Solamente cuando hay un arrepentimiento y hay un teshuvah, puede haber un descanso. Fue un tiempo de juicio donde Yahweh preparó, y donde Yahweh dice, porque yo no deseo la muerte del impío, sino que si el impío se arrepienta y se vuelve de sus malos caminos. Yahweh desea que volvamos en un arrepentimiento y en un teshuvah, aún no solamente para aquellos que no le conocen, sino para muchos de nosotros que estamos dentro del camino de Yahweh. Dice, porque Elohim es paciente para con nosotros, no deseando que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Muchos de nosotros, aunque estamos hoy en día, nadie de nosotros podemos asegurar nuestra salvación. Pablo decía, elaborar y trabajar la obra de vuestra salvación con mayor temor y con temblor. Somos llamados a hacer la voluntad de ¿quién? Di conmigo, la voluntad de Yahweh. De vivir una vida de emuná, de fidelidad a ¿quién? A los caminos de Yahweh, no por creer, sino por nuestra emuná, que es nuestra fidelidad a los caminos y la constancia ¿quién? A los caminos de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Sabes, el tener fe, amados, di conmigo, significa que nuestros hechos se vean, que nuestra fidelidad sea vista. El libro de Corintios dice, porque somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres, escritas con tinta del Ruach HaKodesh. ¿Qué significa eso? Lo que Pablo estaba diciendo, sabes, no es lo que hablo. Sabes, Noé no predicó por lo que Noé habló. Noé predicó por sus hechos, por sus acciones. Que cuando lo miraban, la vida de Noé, Noé estaba construyendo un arca cuando nunca había llovido. Es fidelidad ¿a quién? A Él. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. Dice, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Eso es fe. Noé podía mirarlo, yo no sé, muchos pueden decir que a lo mejor sí, que se le pudo haber revelado, yo no sé, pero dice que obró conforme Yahweh le había mostrado, conforme al modelo que Yahweh. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que Noé preparó, di conmigo, Noé preparó un arca para salvación para toda su familia. Y sabes, dice, la califatearás con brea. Sabes, el califatearla con brea significaba traer una cobertura o una protección, que significa, creo que es capará o algo, ¿sí, verdad? Capará, que significa cubrir. Quien vino a ser nuestra arca de salvación fue Yeshua, el cual por medio de su sangre vino a cubrir y a quitar nuestros pecados. Y la palabra dice que debemos de construir un arca. ¿Sabes? Nuestra arca, di conmigo, es Él. Y yo debo de cuidar mi relación que yo tengo con Él. ¿Cuántos entendemos? Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Gracias por mostrarnos, Padre Yahweh, tu palabra, por todo lo grande que tú eres. Y que sigas tú revelándonos, Padre Yahweh, día tras día, semana tras semana, tu palabra. Y que traigas la convicción a nuestras vidas. Ayúdanos a permanecer en la fidelidad, en esa convicción, Padre Yahweh, y a ser hacedor de tu palabra y no solamente oidores. Porque es el hacedor, Padre Yahweh, el que es bendecido. Ayúdanos a poder entender y discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Que podamos entender y comprender, Padre Yahweh, la hora de este tiempo. Porque dice tu palabra que cuando tiempos semejantes vinieron, no comprendieron ni supieron, sino que el diluvio, Padre Yahweh, se los llevó a todos. Ayúdanos a poder permanecer firmes en ti, como permaneció Noé. Que nuestra arca y que nuestra salvación seas tú, Yeshua. Porque tu palabra en Colosenses dice que tú eres, Yeshua, la esperanza de la gloria en nosotros. Porque nuestra vida está escondida en ti. Gracias, Padre, porque la salvación para esta humanidad vendrá a través de nuestras vidas, a través de compartir y de difundir tu mensaje de salvación para aquellos que no lo conocen, porque eres tú en nosotros la esperanza de la gloria, la esperanza de este mundo. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el nombre de Yeshua. Y todos decimos
Amén y amén. Sabes, levantar nuestras manos es señal de rendición. Cuando tú y yo levantamos y extendamos nuestras manos, sabes, es porque nos estamos rindiendo a la voluntad de Él y saber y reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que proviene es por medio de Él. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, levantamos y extendamos nuestras manos delante de ti en señal de rendición, pidiéndote que seas tú quien los bendiga, Padre Yahweh, en esta hora. Llevaré jeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach.